12 minutos ya han pasado de la hora 14 y aquí en Estación Central vamos a recibir a nuestros compañeros que han tenido la deferencia de venir a acompañarnos y hablar en vivo, en directo, en presencia, aquí de cuerpo presente en la mesa de Estación Central. José Pepe Peralta, secretario adjunto, general adjunto de la CTA Capital. ¿Cómo estás, Pepe? Hola Mati, Vale, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias por estar aquí. Pablo Kleiman, nuestro coordinador del Departamento Jurídico de la CTA Capital. ¿Cómo estás? Bien, tratando de analizar un poco las cosas como siempre, pero contento de estar acá. Remándola, muchas gracias. Nosotros estamos contentísimos de que estén acá. Es otra forma de hacer radio completamente distinta. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Estar compartiendo una mesa no es lo mismo que estar a través de una línea telefónica. Y sobre todo viene bien para tratar algo tan complicado y que despertó tantas dudas en tantos compañeros y compañeras que bueno, en este contexto tan complejo en el que no se llega a fin de mes, en el que cada vez se nota más la baja en el consumo, por ejemplo, los consumos de comida, ¿no? Cosas normales, ¿no? No se llega al 20 de cada mes, se compra menos comida, se compra, obviamente, menos vestimenta, ya no se sale tanto, pero los consumos quizás suntuarios aumentan, ¿no? Quizás producto de que hay muy poca gente que está consumiendo mucho porque ya no le entran los dólares abajo del colchón. De eso se va a encargar Toto Caputo después, pero bueno, el universo que nos interesa es el de la clase trabajadora que a partir del decreto de necesidad y urgencia 340 del 25 ve cercenado un derecho importantísimo de los trabajadores y las trabajadoras, que es el derecho a huelga. Un derecho que, si se me permite, ha sido vilipendiado hartamente desde los grandes medios de comunicación. No tenés un majul a favor del derecho a huelga, pero sin embargo es el motor o el botón rojo, la última opción que ha permitido a la clase trabajadora, desde que es considerada como tal, torcer los destinos que quiere marcar siempre una clase dominante, dueña de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de todo esto o en qué momento de esto nos encontramos a partir de este DNU y cómo impacta? Es lo que vamos a tratar de analizar hoy día. Pablo Kleiman, ¿cómo podemos empezar a abordar un tema tan complicado y que también ha tenido, bueno, el lunes estuviste evacuando dudas de distintos compañeros y compañeras que se acercaron a la CTA a ver de qué se trataba? Estamos también, bueno, recibiendo consultas telefónicas de distintos compañeros y compañeras tratando de entender. Entonces, ¿cómo empezamos a prender las primeras luces de esta pista de aterrizaje? Vamos a tratar de entender. Sí, obviamente es interesante siempre. Muchos compañeros apenas salen estas cosas, no llaman y dicen, pero esto es legal, esto es constitucional, esto es... Y la realidad es que no, claramente no. Ahora, también hay una cuestión, de hecho, una política que avanza y cómo se le pone freno. Si uno espera que sea únicamente desde lo legal, es complejo. Digo, desde la Constitución, por decir algunas cosas, ¿no? Dice que las cárceles serán sanas y limpias para resocialización y no para castigo de los presos allá alojados. Y todo aquel que les implique una pena más grave va a ser responsable de torturas. Está en la Constitución eso, digo por citarla. Una de tantas cosas que... Ahora, no sé, claro, entonces uno pregunta, ¿son constitucionales estas cosas? No, no lo son. Después, tratando de recoger un poco tu introducción, que me pareció bastante atinada con todas estas cosas. Lo primero es, porque vos decís el universo, ¿no? Es a qué universo de trabajadores finalmente se les aplican estas cosas. Porque nosotros vivimos con un país que desde hace décadas casi la mitad de la población trabajadora está sin registrar o está en la economía informal también mucho, ¿no? Monotributistas, cuentapropistas.
Entonces dicen, no, se limita el derecho a huelga. Y hay gente de mi edad, 48 años, que en su vida pudo ejercer la huelga. Entonces a veces les es ajeno también a ese universo. Ahora, con relación al decreto precisamente 340/25, lo que hace es replicar el DNU 70/23 que sacó en diciembre, apenas asumió, y que la justicia suspendió. Lo replica idénticamente y pone una cantidad de actividades como servicio esencial que no tiene ni sentido. Yo digo, para nombrar algunas, pero el que quiera leer el texto del decreto está publicado y puede verlo. Son todas las actividades. No hay ninguna actividad que quede por fuera de no ser o esencial o de trascendental importancia. Pero digo, para poner ejemplos, la gastronomía, la hotelería, los supermercados. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuál sería la definición? Si todo es esencial, nada lo es. Claro. ¿Cuál sería la definición de esencial? ¿Qué es lo que caracteriza esa esencialidad? Porque además nos están imponiendo que tiene que haber guardias, depende, si es servicio esencial 75%, si es servicio trascendental de importancia 50%. Si eso fuera realmente esencial y esos porcentajes serían necesarios, ¿qué pasa un feriado? Es mi pregunta. Porque obviamente las actividades que sí son esenciales, la salud, los controladores aéreos para que los aviones puedan aterrizar y despegar y no se choquen, aunque sean feriados, tienen que tener una cantidad mínima de dotación que les permita seguir funcionando. Uh-huh. Ahora, obviamente hay otro montón de actividades que los feriados hay mucho menos del 50% o del 75% y funcionan igual. No es esencial eso. Según la OIT, esencial es todo aquello que pone en riesgo la vida, la salud o la integridad física de toda o parte de la población. Esa es la definición de esencial. Claro. Entonces, no se puede hacer una huelga total en un hospital que no mantenga, aunque sea las guardias, uh-huh, porque eso pone en riesgo la salud de la población. Claro. No se puede hacer huelga total de los controles aéreos, porque ¿quién va a hacer que aterricen? Porque eso pone en riesgo la vida de parte de la población. Ahora, ¿qué se pone en riesgo cuando no abren la mitad de los supermercados? Digo, porque lo que está atrás de todo esto, que también es lo que vos bien decías, es en realidad lo que se persigue es la huelga, es el hecho maldito, ¿no? Quieren prohibir directamente la huelga. ¿Por qué es un hecho maldito la huelga? Porque la huelga es el único derecho que en el ordenamiento jurídico permite dañar, dentro de ciertos límites, pero permite dañar. ¿Por qué permite dañar? Porque si no, esto es sencillo, el empresario no se sienta a negociar. A mí me gustaría que me digan cuál es el derecho laboral que se ha conseguido por una concesión o de los gobiernos o de los empresarios que digan, no, esto está bien, vamos a terminar con esto, vamos a... Todo se consiguió no solo con huelgas, sino, lamentablemente lo digo, ¿no?, pero con sangre. Los derechos laborales nos han costado sangre. Y entonces te dicen, no, bueno, no se puede hacer huelga, no se puede hacer huelga. Si yo no hago huelga, ¿cómo consigo alguna mejora en mi situación laboral? Que además, aún si la consigo, tenemos las paritarias pisadas. Con lo cual, vamos a suponer que yo con un petitorio, cosa que es imposible, pero digo, en temas potenciales, yo con un petitorio consigo me da un aumento del 5%. Listo, el ministerio, hoy secretaría, no aprueba aumentos por encima del 1%. Claro, por orden de Toto. Que no tienen, a todo esto tanto que hablan de la legalidad, no hay ninguna norma que permita a la Secretaría de Trabajo no homologar acuerdos. El único control que tiene que hacer la Secretaría de Trabajo es de legalidad. ¿De legalidad qué quiere decir? Que no pueden, por ejemplo, decirme que yo tengo que trabajar 20 horas seguidas porque excede la... Pero no tienen potestad para decir que no hay que aprobar. Ahora, lo hacen, de hecho, no te lo aprueban, entonces no se aplican los aumentos. ¿Por qué no puede haber aumentos por encima de la pauta, que es menor a la inflación a todo esto, con lo cual nos obligan a perder a los trabajadores? Porque la inflación, aunque esté mal medida, digo, pero es 2,3, 3,2 y los aumentos no pueden ir por encima del 1. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que esgrimen los funcionarios? Porque eso generaría inflación. Entonces yo tengo varias preguntas. Primero, según ellos, ¿no es que la inflación es un fenómeno puramente monetario? Si ellos no imprimen, ¿cómo generaría inflación? Si la inflación es, como dicen ellos, un fenómeno monetario, ¿cómo eso generaría inflación? Y va a generar, en teoría de ellos, porque los empresarios trasladan el costo del aumento a la mercadería. Los supermercadistas lo acaban de anunciar, todo digamos, patrón, de amenazar. Todo patrón lo que hace cuando tiene un aumento salarial es trasladar eso
al costo de lo que esté produciendo, vendiendo, generando. Ahora, eso también nos dice, además de que la inflación no es un fenómeno solo monetario, lo que nos dice es, el empresario no pierde nunca. El que tiene que perder siempre es el trabajador. Porque si yo genero 100 pesos, por poner un ejemplo, y cuando el empleado que está ganando 5 dice quiero ganar 8, yo subo 3, yo no estoy perdiendo esos 3 pesos. Se lo estoy trasladando. Ahora estoy teniendo 103. Claro. Y voy a vender a 8. Entonces, hay todo un tema que hay que ver qué hay detrás de esto, porque podríamos hablar del decreto. Yo creo que ya se ha hablado mucho, además del decreto. Pero el decreto básicamente lo que hace es esto, es prohibir, porque no es otra cosa, el derecho a huelga. O sea, va a estar tan limitado que es totalmente ineficaz. Porque si de cada 4 trabajadores tienen que ir a laburar 3, no hay daño. Y si no hay daño, el patrón no se sienta a negociar. Es tan sencillo como eso. Parece mentira la simpleza que tiene la explicación y lo difícil que resulta a veces que mucha gente lo entienda, ¿no? Que cuando te dicen no, porque se la pasan haciendo paros, los piqueteros, bueno, todo lo que nos espetan muchas veces en la calle a quienes peleamos, ¿no? Vayan a trabajar, bueno, etcétera. Es tan fácil como ponerse 2 minutos a hacer esta cuenta. A ver, si vos no haces... Primero que antes de llegar al paro, yo no conozco agrupación sindical ninguna que antes de ir al paro no haya puesto una carta, una carta de intención, lo haya parado al jefe o al de recursos humanos o al que sea, che, necesitamos hablar, necesitamos una mesa, problematicemos esto. El paro siempre es el último recurso justamente para que la patronal se siente por lo menos a escuchar, no digo ya a plantear una solución que siempre la patean para después o hacen lobby, pero por lo menos que se sienten a escuchar. ¿Cómo impacta esta realidad en el mundo de los sindicatos privados, Pepe? Donde me imagino que también hay que tener en cuenta y mucho esta cuestión que marcaba Pablo recién. La mitad de los y las trabajadoras están o son monotributistas o están en la informalidad absoluta. Sí, a ver, digo, en principio hay cosas, como decía Pablo, digo, y englobándolas, que son más conceptuales. Me parece que justamente van a una dinámica, como decía Pablo, no de lo estrictamente legal o de lo escrito, digo, sea por una ley, sea por una norma, sea por un decreto, un fallo judicial. Y digo, el Estado en este caso hace de patrón y avanza sobre los derechos de los trabajadores que mantiene supuestamente el Estado, ¿no? Que son servidores públicos, bueno. Ahora, lo hace generalizando y justamente como decía vos, lo impone también en la norma donde no tendría injerencia porque está hablando de 2 partes, los trabajadores y los empresarios, que no discuten, la mayoría no se fondean, no tienen injerencia en el presupuesto del Estado. Sin embargo, lo hacen. Es porque hay una dinámica donde hoy los que están gobernando son justamente los empresarios, por medio de algunos, nosotros decimos cipayos, pero bueno, digo, obviamente representantes que son lobistas de ese sector. Digo, Pablo decía, claro, digo, no es muy difícil si uno agarra los balances de las empresas, los balances personales, digo, el mismo Toto Caputo, digo, sigue declarando miles y miles de millones, digo, y encima la tiene afuera. Entonces, digo, no es muy difícil verlo. ¿Cuánto tiene un trabajador registrado, no registrado, inclusive cualquiera? ¿Y qué tienen estos señores? Entonces necesitan avanzar sobre la quita de derechos, herramientas que inclusive han sido bastante vulneradas en el tiempo y que ya ni siquiera hacía falta esto, porque digo, con la precarización ya vienen trabajando con la dispersión salarial al
cuando no descuentan el básico o el salario, lo convencional, pero hoy está tan disperso el salario donde se mide mucho por productividad, por bonos, por distintas razones, que con que saquen eso solo ya perjudican al trabajador y eso impacta en las medidas que se pueden tomar. Ahora no les alcanzó, digo, es desmedido el afán por seguir acumulando riqueza y no hay otra manera que sacarla que de los trabajadores o de los jubilados o digo siempre de los sectores más vulnerables o que menos organización tienen. Por eso la respuesta tiene que ser política, y yo creo que hay que volver a eso, a discutir los conceptos de quién acumula riqueza, de dónde se acumula riqueza, quién la produce la riqueza. Digo, ya ni siquiera son cuestiones normativas. Yo creo que inclusive habría que hasta avasallar todo lo que se pueda y empujar más allá de lo que mantiene las normas vigentes y en algún momento tener suficiente espalda como para modificarlas en favor de la clase trabajadora. Que no se ha hecho, digo, inclusive, justamente porque uno reconoce que venimos de una dictadura militar, venimos de gobiernos como los de Macri, en este momento los de Milei, digo, pero también hemos tenido gobiernos que supuestamente vienen del campo nacional y popular y digo y la clase trabajadora no ha podido avanzar en estos criterios, digo, más allá de que es evidente que estuvimos mejor en esos periodos, últimamente del kirchnerismo o del peronismo, que de estos gobiernos, pero digo, no se han resuelto o no se ha podido avanzar sobre estos temas conceptuales, que es quién produce la riqueza y cómo es la distribución, digo, de la clase, y después avanzar. Obviamente en el sector privado pasa esto, digo, lo que se está haciendo por medio de a fuerza de decretos y de imposiciones, digo, inclusive de represión, es favorecer a los empresarios, la avaricia de los empresarios y seguir acumulando. ¿Y qué hacen los empresarios? Digo, la recauden y se la llevan afuera. Es el caso Caputo. Digo, ¿y eso a quién perjudica? Y perjudica, como dicen, que nos quieren meter en esa discusión que no es de los trabajadores, pero la macroeconomía, la microeconomía, el desarrollo, digo. Y está claro, digo, es solamente mostrarlo, digo, ¿no? Obviamente los medios juegan un rol, todo el andamiaje de la plata que gastan los empresarios en generar estas conciencias donde el que está mal es el que hace el paro, como si el paro se hiciera, como dijiste vos, por un capricho. Si hay un paro es porque hay derechos vulnerados, o hay despidos, o hay necesidades de mejores condiciones, mejor salario, digo, no es que surgen de la nada los paros. Entonces, digo, cuando hay un juicio laboral, es porque hay algún derecho, un derecho vulnerado, digo, no es que inventamos una causa. Entonces digo, nadie ve la causa. Hay una industria del juicio, no hay una industria de vulnerar derechos. Entonces digo, dar vuelta a esos conceptos me parece que sería interesante para la clase trabajadora para empezar realmente a pelear por lo que nos corresponde. Estamos en Estación Central, empezando a dar vuelta a algunos conceptos que rondan este decreto de necesidad y urgencia 340 del 25, con el que el gobierno pretende que la clase trabajadora no se movilice y no reclame. Vamos a una tanda aquí en Estación Central. Si te querés ir comunicando con nosotros y nosotras, podés hacerlo al 11 36 88 22 09. Nosotros nos quedamos acá con Pablo Kleiman, con José Pepe Peralta, haciendo Estación Central. Continuamos en Estación Central, la propuesta radial de la CTA Autónoma de la Capital, y aquí estábamos con Pablo Kleiman, coordinador del Departamento Jurídico de nuestra central, y con José Pepe Peralta, secretario general adjunto de la misma, analizando lo que hay detrás y lo que viene por delante de este DNU con el cual el presidente ha nombrado casi que todas las tareas que desempeña cualquier trabajador como esencial o muy importante o más o menos importante pero venía a laburar igual, distintas nomenclaturas que le ha puesto como para que
el paro, si es que se llega a dar, porque también hay que tener ganas de hacer un paro que no va a tener impacto, si llega, que tampoco tenga impacto, que si se da, que no le joda la productividad, ¿no? Que a eso es justamente lo que apuntan los paros, ¿no, Clayman? Apunta totalmente, eso es toda una idea del gobierno. Como decíamos antes, el derecho de huelga es un derecho generador de otros derechos. O sea, es un derecho que hace que nazcan otros derechos. Y el gobierno no solo viene por esto, vuelvo a decir, el DNU 70/23 del 20 de diciembre, lo sacó un 20 de diciembre también, porque las fechas son importantes para todos. La batalla 2023. Cultural nunca para nunca para. Y, hacía lo mismo que ahora, ¿no? Calificar todo el tiempo de esenciales. Ese decreto está suspendido por la justicia. Digo, en esto de, vamos a ponerle todas las fichas, listo, está suspendido por la justicia. Ahora, eso hizo que haya una cantidad de paros impresionantes. Eso hizo que se ponga en jaque ciertas políticas del gobierno. No hay una traducción inmediata. Yo creo que es más esto que vos decís de lo cultural y de que meter en la cabeza de los trabajadores que no tienen otro destino que aceptar su explotación y someterse. Una de las modificaciones que también hicieron en ese momento era que el despido con causa hasta ahora no estaba definido, era un despido que, según la ley, dice una injuria. ¿Una injuria qué es? Es un hecho de tal gravedad que impida que se continúe con la relación laboral. Esa injuria no estaba definida, había que ver en cada caso concreto qué podía ser injuria, qué no. El gobierno mete una calificación de injuria, una sola, además de esto que lo deja a criterio del juez. ¿Cuál dicen esto sí va a ser injuria? Hacer bloqueos, intimar a otros trabajadores a que se adhieran a las medidas de fuerza. Que además, ¿qué sería, no? Presionar a otro trabajador o intimarlo a que se adhiera a una medida de fuerza. Digo, porque bastaría con que yo te trate de convencer, que es mi función como sindicato o como delegado, que yo trate de dar la disputa para que efectivamente se lleve adelante una medida de fuerza, para que me digan, está instigando a los trabajadores a hacer una medida de fuerza. Yo creo que, lo que te decía, entre que no hay una cantidad de paros increíbles ni por tiempos indeterminados, entre que la mayoría de los trabajadores no se les aplica esto, yo creo que es más la batalla cultural. Y sí veo esto que decía Pepe de un plan integral de un gobierno que obviamente gobierna para el 5% de la población, y en esto se ve también lo de Darín, ¿no? Porque en vez de discutir lo que decía Darín, que lo menos importante era el precio de las empanadas, porque lo que estaba diciendo era el blanqueo para quién, si a la gente no tiene un mango, ese es el planteo, más allá de cuánto valga una empanada. El blanqueo, te están hablando, te dicen no, porque ahora las transferencias no se van a tener que informar, antes se informaban desde el $1.000.000 y ahora se van a informar desde los 50 millones de pesos. ¿Quién hace transferencias? No de 50. ¿Quién hacía de 1 millón? Es mi pregunta. El salario promedio en este país está más o menos en $1 millón. El promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que el CEO de Coca-Cola, que tiene un salario, y el que cobra el salario mínimo, se hace un promedio. Claro. El promedio de $1 millón. La mayoría de los trabajadores incluso gana por abajo de eso. Entonces, ¿quién hace esas transferencias? ¿Para quién gobiernan? Cada vez que uno pregunta, bueno, ¿y cuáles son las medidas que beneficiarían a los trabajadores de lo que se hizo hasta ahora? Te dicen, no, bueno, lo que hace de que todos los despidos del Estado bajan impuestos. ¿Dónde está la baja de impuestos? ¿Qué impuesto le bajaron a un trabajador? ¿Pagan más? No pagan menos. Y es esto, los jubilados tienen que cobrar miseria y hay que reprimirlos. 7 de cada 10 chicos en este país menores de 18 años son pobres. 7 de cada 10 pibes menores de 18 años son pobres. ¿Qué se discute? ¿Cómo darles de comer? No, la baja de imputabilidad se discute. Cuando además, según las cifras del delito, es ínfimo la cantidad de delitos cometidos por menores. Es ínfimo, totalmente. Ahora, ¿vamos a discutir cómo dar de comer mientras Pietovelo deja pudrirse la comida en los galpones? Y el abrigo. No, vamos, claro, porque Argentina produce alimentos para 300 millones de personas, más o menos. Nosotros somos un poco más de 45 y no todos comen. Eso es un fenómeno que se da en el mundo. El mundo, hoy la especie humana, produce más alimentos que los que podríamos consumir como especie. Produce más ropa que las que nos podríamos poner. Hay más viviendas de las que podríamos habitar. Sin embargo, hay un montón de gente muerta de frío, sin casa o con problemas de alimento. Entonces, me parece que la disputa es bastante de sentido y es en qué
sistema de producción queremos vivir. Ayer yo leí una nota de Omar Giuliani, coordinador nacional de la FENAT, de nuestra central, que planteaba un poco esto. Él lo que decía es, bueno, es hora de que el campo popular asuma que lo que hay que pedir no es alivio a los gobiernos, sino justicia social. No es un poquito de oxígeno, es otra forma de vivir, es el buen vivir. Tenemos que volver un poco, si te pones a hacer memoria y a trazar paralelismos, estamos en un periodo en el que hay que volver a pedir lo que exigían los anarquistas a principios del siglo XX, o me estoy yendo un poco muy lejos. Digo, porque tenemos la mitad primero, el universo al cual le hablamos, que esto lo definíamos antes en el bloque anterior, es la clase trabajadora, pero dentro de la clase trabajadora a quienes afecta esta situación es a quienes están registrados, que son la mitad de ese universo. Pero además también tenemos que tener en cuenta la sangría de trabajadores que hay, que permanentemente están cayendo en la desocupación gracias a un gobierno que implementa estas políticas, que además nombró un ministro especializado en destruir estados como Federico Stroessner, con perdón de la palabra, ¿no? Pero un tipo que nos acaba de decir, en este contexto, en el cual meten este DNU, cierran ministerios, ya vamos a hablar con... Hospitales. Bueno, el jefe de gobierno porteño, ya que estamos, lo metemos en la discusión, cerró un jardín de infantes también, se mete permanentemente con la educación. Se pone como demasiado complejo. Aparte, ¿cuántas personas conocemos que no tienen un solo trabajo? Tienen 3, porque nunca se trabajó tanto para sobrevivir como ahora. Nunca me estoy refiriendo a los años que tenemos de memoria, pero si nos vamos para atrás, estamos en el 1910 con los anarquistas pidiendo que por lo menos le paguen lo mismo por jornadas de 16 horas a las mujeres y a los niños. Sí, obvio. Aparte que estamos muy atrás, justamente se vino perdiendo eso, los principios, los derechos, digo, donde antes era pobre el que no trabajaba. Digo, no se medía por como se mide actualmente, que está bien la medición, digo, de la canasta para no ser pobre, sino que era, bueno, el que trabajaba estaba bien, más o menos, pero estaba Claro. bien, el que no trabajaba se podía decir que era pobre, porque le faltaba trabajo hasta que consiguiera. Bueno, hoy la población laboral registrada está siendo pobre también, al índice que corresponde. Entonces, digo, está eso, y el problema es el acostumbramiento, es la resignación, digo, que es lo que les permite a estos señores que utilizan todos los aparatos estatales como para llegar a esta situación. Digo, entonces, como decías vos, tenemos el que regula la normativa hoy en Argentina es una persona que nunca vivió en Argentina, que no vive en Argentina, que no se siente argentino. Digo, el que regula la economía o lo que tendría que ser el desarrollo y la productividad es un carpetero, como le llamamos nosotros los bancarios, digo, a los que Ya lo hizo. se dedican, claro, a traer solamente a ver cómo consiguen, Los dos ya lo hicieron. cómo Stroessner y consiguen Caputo. plata. Y pongo a Pato en la mesa. Claro, digo, ¿Qué entonces, no hizo? digo, no es muy difícil saber para dónde va a ir, digo, por eso en algún momento nosotros lo advertíamos antes de las elecciones como ni siquiera como organización sindical, sino solamente como abriendo los ojos y viendo la realidad de lo que había pasado y lo que podía pasar. No podía ser distinto a lo que es, lamentablemente. Claro. Digo, bueno, entonces ahora es eso, más allá de los análisis, más allá de las herramientas que utilizan, que hay que analizarlas y combatirlas. Digo, yo pensé que me iba a pelear un poco con Pablo porque que iba a ser más legalista, más abogado. Bueno, por suerte nuestros abogados tienen esa característica, son más militantes que abogados.
y nos sirve mucho. Así nos va en la justicia. Pero es eso, digo, y es ver ahora eso, digo, hacer lo necesario, legalmente, administrativamente, digo, usar todas las herramientas, pero también empezar a elaborar consignas y herramientas que nos permitan poder cambiar esta realidad en el mediano y largo plazo, digo, porque lo que pasa, digo, se cierra un hospital, ahora estamos justamente coincidiendo con una movilización de científicos en el CONICET, digo, y el problema no es el científico que pierde el trabajo, va a trabajar, digo, en mejores condiciones, peores condiciones, seguramente va a trabajar. Ahora, el proyecto que estaba elaborando y que por ahí lleva décadas en producirse, que va a ser para una mejora para la sociedad, si se pierde eso, digo, perdemos como sociedad 10, claro, 15, 20 años de generación de estudio. Y lo que viene a destruir es eso, porque necesitan para seguir acumulando eso. Lo que sí también hay alarmas entre ellos mismos. Ayer un miembro del directorio del Banco Central, creo que fue, que advertía eso, decía, ojo que si esto camina como lo quiere el gobierno, decía que él estaba de acuerdo en que sea así, había que tener en cuenta los bolsones de pobreza que se generaban porque podían terminar en un conflicto social que no sé, ahí no lo tienen calculado cómo podría desarrollarse. Bueno, nada, yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que ver, digo, desde el análisis también ver cómo hacer todo lo necesario en la coyuntura, pero empezar a analizar y empezar a ver cómo revertimos esta situación, tomando en cuenta, ya digo, estos grandes conceptos de quién produce, qué se produce, cuál es la distribución, digo, y volver a discutir eso con la clase trabajadora y tener el músculo suficiente para poder revertirlo. No lo va a hacer una organización sola, no lo vamos a hacer desde una sola mirada, sea legal, sea política. Creo que necesitamos que la sociedad otra vez vuelva a discutir. Nosotros como argentinos tenemos una ventaja ante la realidad latinoamericana y muchas veces mundial. Digo que hemos pasado por un 45, hemos pasado por una modificación, una revuelta donde la clase trabajadora salió a expresarse y salió a defender derechos que tenía recientes y que podía conseguir. Digo, bueno, en base a eso creo que hace falta empezar a construir otra vez esa masa crítica que ponga en jaque el modelo de país y el modelo de mundo que se está queriendo llevar adelante y que es solamente para unos pocos y que ni siquiera terminan disfrutándolo, que es lo peor. Mucha riqueza y no tienen manera de disfrutarlo. Es solamente pobrecito, por la avaricia de por la avaricia de tenerlo. 3 empanadas. No, digo, viven muy bien, muchísimo bien, pero digo, le desborda, digo. Sí. Si quisieran, si hoy paráramos todo y dijéramos, bueno, cada cual gaste lo que tiene, bueno, el 98% lo gastaría muy rápido, todo lo que tiene, y ese 2% puede tener 3 vidas que no va a llegar a gastarlo. Claro. Así que, pero bueno. No, ahora que Pepe me tiró, digo, tengo que... se pone picante la cosa. No, pero digo, la CTA está haciendo las presentaciones judiciales necesarias. A eso quería ir y abordar. Está muy bien el análisis y es necesario también para llevar un poco de tranquilidad a los compañeros, las compañeras, nuestra audiencia, pero ¿cómo enfrentamos? Está bien el análisis, ya más o menos lo tenemos. ¿Cómo estamos haciendo y qué vamos a estar haciendo en un segundo paso también? Bueno, lo que arrancamos hablando es que esto es una copia del DNU 70/23. El DNU 70/23 se suspendió en la justicia, con lo cual lo que se está haciendo es realizar, porque si no el gobierno cada vez que le declaran inconstitucional algo, podría el otro día dictar otro DNU y listo. Y ya. Entonces se va a hacer una presentación en los mismos términos para pedir que se amplíe, porque lo otro lo que hace es suspender el capítulo laboral del DNU 70/23 para que amplíen y suspendan también este DNU. Tenemos expectativas de que salga bien, pero volvemos al debate. Digo, sale bien y volvemos a lo de que estaba suspendido y con eso
¿Se arregla el problema de la clase trabajadora? Obviamente no, porque hay muchas cosas atrás. Y lo otro es, tenemos expectativas, pero también la justicia, y de esto sirve, por ejemplo, todos estamos al tanto de lo que pasó con el juicio de Maradona. Sí. ¿No? Me imagino. Bien. Y eso pasa en un juicio que literalmente tiene puestos los ojos del mundo ahí. Y pasa eso, imagínate la impunidad con la que se sienten. Ahora vos imaginate en los juzgados donde no hay ojos, no hay cámaras, no hay, o sea, cualquier fuero laboral. Si en el juicio de Maradona pasa eso, imagínate en el resto de los juzgados. Digo, para desacralizarlo, nosotros hacemos todo lo que podemos con... nosotros entendemos incluso al derecho como una herramienta más dentro de la pelea, pero no es la esencial, no es la fundamental, no es la principal. Por eso construimos una central, porque la justicia que tenemos obviamente es una justicia para los poderosos, por eso las cárceles están llenas de pobres, por eso Milagros Sala sigue presa y los represores los mandaron a una cárcel VIP con sus colegas. Y claro, y apenas en este país las cosas pasan muy rápido, pero Milagros Sala al poco tiempo de estar con todos los procesos que tiene, se filtró un audio del presidente de la Corte de Jujuy, del Tribunal Superior de Jujuy, Vaca, que decía, expresamente lo decía, lo pueden buscar en cualquier lado, está en Google, en YouTube, lo que quieran, que decía que Milagros Sala no estaba presa por lo que hizo, sino por orden de Morales. Ese audio se filtró, el tipo tuvo que pedir licencia. Ahora, pasaron 10 años, no 11, nada. Y Milagros Sala sigue presa. Entonces la cuestión va muy vuelta en la legalidad, la ilegalidad o no. Tal vez me voy a ir un poquito al demonio, pero cuando gana Cámpora en el 73, esa noche, las organizaciones populares rodean la cárcel de Devoto y exigen que los compañeros presos políticos salgan esa noche. A todo ese lío se acerca Rigui, que había sido designado ministro de Justicia hacía unas pocas horas nomás. Estamos hablando del 73, después de 18 años de proscripción del peronismo y todo. Y viene Rigui y dice, muchachos, aflojen un poco, yo les doy la palabra como ministro de Justicia, los compañeros van a salir, estamos discutiendo si es por amnistía, que borra el delito, por indulto, que lo perdona, si es por decreto, si es por ley, estamos discutiendo eso. Claro, pero salen, quédense tranquilos que salen. Y obviamente también decían, no tiren de la piola porque vuelven los milicos, todo eso. Ahora, las organizaciones que hicieron, se fueron a la casa, dijeron, ese es un problema tuyo, a nosotros nos da igual, si es amnistía, indulto, decreto, nos da exactamente lo mismo. Lo que nosotros vamos a dejar en claro es que los compañeros salen hoy porque son presos políticos y no van a estar presos ni 10 minutos más. Y salieron esa noche, porque me parece que lo que hay que discutir es esto. ¿A dónde está el poder? ¿Cómo se construye poder? ¿Cómo se construye organización popular? ¿Y quiénes son los que deciden las políticas en un gobierno popular, digamos? Si hay que esperar que venga un padre, una madre más bueno, más lindo, más sensible, o si el destino, de alguna forma, está en las manos de las organizaciones cuando toman las decisiones que toman. Sí, creo que ese es justamente la llave, la herramienta. Digo, después hay que utilizar todas, como decía Pablo, pero a través del tiempo también lo que nos refleja es que la organización popular es lo único que frena o da vuelta a alguna cuestión. Pablo arrancaba diciendo algo, nosotros tenemos una consigna, nada que dé el patrón, sea quien sea el patrón, el Estado, privado, nada que dé el patrón sin pelea puede ser beneficioso para el trabajador. Entonces, digo, partiendo de esa base es esto, solo va a cambiar esta historia no un gobierno, que obviamente que siempre es mejor tratar con un gobierno que tiene una conciencia más social, pero si no hay organización y movilización popular es muy difícil, digo, y lo demuestra la historia, digo, siempre ha sido por medio de la masividad y por medio de la organización popular que se han revertido, se han frenado o revertido, el 2x1, inclusive en este gobierno
Digo, las barbaridades que hizo en Davos, el discurso de Davos, ante la reacción popular, digo, cambió el discurso. No es que dejaron de pensarlo, pero no lo expone y no lo sale a decir tanto. Ahora, no fue porque algún periodista o algún político le dijo que estuvo mal, sino porque se generó la organización suficiente, espontánea y rápida como para responderle popularmente, y claro, de ahí se condicionó. Entonces, hay que ser claro, ese es el camino, y por eso, más allá de que es cierto que ellos también creo que saben, como dice Pablo, que en la justicia no van a ganar el tema del decreto 340, que lo van a perder, pero ellos mientras tanto empujan, porque lo imponen, porque está. Entonces, si no hay respuesta organizada de la clase trabajadora, de alguna manera lo siguen imponiendo y lo siguen poniendo y utilizan esas herramientas para condicionar la conciencia. Digo, entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, digo, como consignas de la CTA, lo que estamos proponiendo es eso, es recuperar la organización con debate, con conciencia, donde los trabajadores entiendan y crean que es una pelea de cada uno de nosotros y de todos. No es de un dirigente, ni de un partido, ni de una sola organización, sino del conjunto, con sus diversidades, pero del conjunto de la clase trabajadora. Me pongo en abogado del diablo un segundo. Ante esto que vos expresás, Pepe, yo me pongo, no sé, mi lápiz de verdulero o de carpintero, y te digo, maestro, yo no sé de qué me estás hablando. Lo único que sé es que tengo que laburar todos los días, tengo que abrir la carpintería, fabricar muebles, no tengo tiempo para andar charlando de reuniones, no sé de qué me estás hablando. Y en eso meto también la crisis de representatividad que todo el mundo dice que atravesamos. ¿Cómo abordamos eso? Parafraseando al presidente, es como... Es para vos la pregunta. Es como, es algo que tiro en la mesa y nada, como que cada uno se tira sobre ese chancho embarrado y ve cómo lo agarra. Sí, también es eso justamente, las metodologías y la conciencia social. Muchas veces se piensan que para cambiar algo todos tenemos que estar en el mismo lugar, en el mismo momento y con la misma consigna. Muchas veces, y la mayoría de las veces, es solamente participando. ¿Desde dónde? Por eso nosotros, como central, entendemos al trabajador como un individuo, no como un sujeto de producción, como un individuo que tiene vida, que tiene un acervo cultural, digo. Entonces, no hace falta que sea solamente discutiendo en un comité, en una unidad básica, posiblemente. Sea hablando en la casa, hablando con los hijos, hablando con el vecino, con los parientes, con la señora, con el marido, en la iglesia, en el club, hablando de las realidades. Digo, nadie dice que todos tienen que analizar ni la macroeconomía, ni la política sindical, ni la política partidaria, pero sí pararse en la realidad, ver todas estas cosas, cómo se maneja, quién se lleva la riqueza que se produce, porque ese carpintero que decís vos que abre todas las mañanas para hacer la mesa, seguramente cuando llega y termina, el que lo vendió, el que lo comercializó o alguno se lleva la riqueza y ese se queda solamente con el plato de comida. Bueno, si evalúa eso y lo piensa y lo puede discutir con sus pares y en algún ámbito, por eso digo, no hace falta encasillar y que todos vayan atrás y que todos discutan la política como se entiende partidaria, pero sí la participación. No puede haber cambio de decisiones si no hay participación popular. ¿Y dónde está? Donde están las personas. Ya digo, la iglesia, el club, el comité, el trabajo, la escuela, en todos lados hay que charlar, hay que discutir y basado en la realidad de cada uno, no hace falta, digo, mucho más. Clayman. Pero comparto lo que dice Pepe, pero me parece
Ahí hay un error en el carpintero, el verdulero que dice, maestro, todo bien, pero hace algo. Me parece que hay un error en el rol de los dirigentes gremiales. No venimos a resolver la vida de otro, ni somos representantes de un colectivo. Si ese colectivo no existe, si ese colectivo no quiere pelear, bueno, va a ser bastante frustrante nuestra tarea de dirigentes gremiales. Claro. El que dice, no, yo entiendo todo, pero yo no voy a hacer nada, perfecto, no va a cambiar nada mientras sigamos haciendo las mismas cosas. Los mismos factores generalmente tienen el mismo resultado. Claro. No, yo no creo tampoco, o sea, sí, obviamente hay una crisis de representatividad, pero lo hablábamos también el otro día, la última vez que estuve acá en la radio, de qué fue lo que se le propuso desde algunos espacios o desde la mayoría de los espacios a los trabajadores, al pueblo, y lo que terminó pasando, lo decíamos desde Alfonsín, de que con la democracia se come, se cura y se educa, que fue hace más de 40 años, y no pasó eso, pero después todos los que venían a prometer mejoras no terminó sucediendo, y también eso es parte de lo que da lugar al discurso de Milei, que entra el discurso, digo, de son todos chantas, todos hablan de... Casta. Sí, bueno, pero cuando dice, no, el verso del Estado presente, para un montón de gente, eso le entra porque es realidad, porque claro, está en la lona hace un montón de años, y cada vez que fue a algún lado rebotaban de lugar en lugar sin ninguna respuesta. Y bueno, entonces dicen, sí, está bien, tienes razón, ¿dónde está el Estado en todo esto? Yo creo que parte de, obviamente, de que llegue Milei y de que el discurso entre, es responsabilidad en mayor o menor medida de también decisiones erradas desde el campo popular. Dicho esto, compañeros, yo les agradezco infinitamente la presencia, que le hayan restado también este momento a otras cosas. Sabemos que los compañeros y compañeras jubilados están allí en el Congreso. Por ahora parece que la policía no ha desenfundado sus herramientas ideológicas de convencimiento hacia las masas. Sabemos que están otros tantos compañeros y compañeras en sus lugares de trabajo, haciendo asambleas, viendo cómo atraviesan este momento signado por el asedio a la clase trabajadora, y nosotros tuvimos la suerte de estar acá esta horita analizando esta situación, esta intención de un gobierno de cercenar el derecho a huelga, y también estuvimos viendo un poco la realidad y hasta dónde alcanza todo esto. Pepe Peralta, muchas gracias por haber estado aquí en Estación Central. No sé si te queda algo más por decir resumidamente. No, agradecer el espacio, obviamente. Bueno, entre nosotros nos escuchamos mucho. Es bueno que tratemos de llegar a muchos más compañeros y compañeras para que este debate no lo demos solamente entre algunos, sino que sea masivo. Uh-huh. Y hay que bancarse esas discusiones, como decía Pablo, con el bagaje y con todo lo que se viene viviendo en todo este periodo y que nos permitió llegar a esta instancia. Pero bueno, estamos dispuestos a discutir y a tratar de ver cómo entre todos salimos adelante con esta situación. Clayman, muchas gracias a ti también por la claridad y por siempre estar dispuesto a acercarte a este estudio. ¿Alguna reflexión, última reflexión? Primero, gracias obviamente por el espacio de siempre, y la última es, aprovechando que algunas cosas buenas se ponen de moda, como el Eternauta, siempre convencidos que nadie se salva solo, la salida es colectiva y a eso nos dedicamos todos los días. Muchas gracias por este momento en Estación Central. Vos quedate del otro lado, que ya seguimos con más, y si te querés comunicar, 11 36 88 2209, el WhatsApp de Radio Sur.